El secretario de Estado John Kerry anunció que va a viajar a Cuba y dijo que podría reunirse con los negociadores del proceso de paz de Colombia, con la guerrilla de las FARC. Sobre este y otros temas vamos a conversar ahora con Álvaro Uribe, senador colombiano y además expresidente de ese país. Muchas gracias, expresidente Uribe, por acompañarnos. Y bueno, primero, ¿cómo recibe usted este anuncio del secretario Kerry de que en este nuevo viaje que va a hacer a Cuba podría reunirse con representantes de los negociadores tanto de Colombia como de las FARC? Bueno, Juan Carlos, primero muchas gracias. Yo le leí otro punto. Él dice que tiene que hablar sobre los temas preocupantes de la justicia transicional. Porque mire, Colombia ha tenido en FARC el mayor cartel de cocaína del mundo. Y de acuerdo a lo que el gobierno le ha aceptado a esta organización terrorista, esta organización, sus miembros no serían extraditados, ni irían a la cárcel internamente, les darían elegibilidad política porque convierten al narcotráfico en delito, en un crimen político. Entonces hay un problema de impunidad que va a lograr que este acuerdo sea inestable y que este acuerdo sea el ejemplo para nuevas violencias. Prácticamente estamos perdiendo todo el esfuerzo que se hizo con el Plan Colombia. Decía usted esta semana en Washington, en un foro, que si usted estuviera negociando, seguiría aún después de la fecha que había sido impuesta del 23 de marzo. ¿Está usted de acuerdo con que haya diálogo? ¿Cree que no debe haber diálogo? ¿Cómo debe estar el proceso? Nadie se opone al diálogo ni a la paz. Lo que pasa es que las condiciones que ha permitido el gobierno lo que han hecho es permitirle a FARC aumentar su capacidad criminal en estos años. Ha aumentado el narcotráfico, ha aumentado la extorsión, ha aumentado el rearme. Otros grupos como el ELN y las bandas criminales han estado creciendo. Muchos de FARC hoy delinquen con el uniforme del ELN. Entonces, el gobierno no exige unas condiciones como concentrarse en un sitio, un cese total de actividades criminales, supervisión internacional para adelantar ese diálogo. Y hay dos tipos de amnistías que el gobierno de Colombia acepta. Una amnistía abierta y una amnistía disfrazada. Por ejemplo, la abierta. El gobierno permite que el narcotráfico, que en Colombia ha sido un delito causante de masacres, sea amnistiable. Por ende, ni cárcel ni extradición, pero sí elegibilidad política. Y lo que yo llamo amnistía disfrazada, veamos dos delitos. Es el del delito de reclutamiento de menores, secuestro. FARC llegó a tener 30.000 personas. 15.000 de ellos fueron reclutados forzosamente cuando eran niños. Es uno de los mayores reclutadores de niños del mundo. Eso es un delito de lesa humanidad. FARC se toma escuelas. La semana pasada se tomó una escuela en La Guajira, en Colombia. Eso es un grave crimen de guerra. Esos delitos deben ir a la cárcel. Y el gobierno colombiano dice que sí, que no va a haber impunidad. Pero mire la trampa. Los van a juzgar, los van a investigar, los van a sentenciar, pero no irán a la cárcel por esos delitos y les permitirán elegibilidad política. Expresidente, ¿por qué no aceptó usted la invitación del presidente Obama para ir a la Casa Blanca a la conmemoración de los 15 años del Plan Colombia? El Plan Colombia ha ayudado mucho. Yo vivo muy agradecido con los Estados Unidos. No trabajé con el presidente Clinton, pero él y el presidente Pastrana en buena hora lo concibieron. Coincidí durante los primeros 19 meses de la administración Obama con él y el presidente Obama nos ayudó. Tengo toda la gratitud por el presidente Bush, que tomó decisiones que fueron el punto de quiebre para el terrorismo en Colombia, cuando autorizó que nos vendieran municiones inteligentes y cuando autorizó restablecer en Colombia la interceptación contra vuelos ilegales. Lo que pasa es que en los últimos años las políticas del gobierno de Colombia acabó con la fumigación, redujo a sus mínimos la erradicación manual de droga. Habíamos reducido la producción de cocaína a 200 toneladas, en el 2014 hubo nuevamente 400, acabó con programas de sustitución de cultivos ilícitos como familias guardabosques que protegen el bosque tropical contra la droga, etcétera, etcétera. Entonces hay una reversa muy grande. A mí me duele mucho esa reversa, me duele mucho que por culpa del gobierno colombiano se haya perdido ese esfuerzo conjunto de los Estados Unidos y de Colombia, y me preocupa mucho que este acuerdo de impunidad y de elegibilidad con FARC, que es un sometimiento del Estado colombiano a ese grupo que es el cartel de cocaína más grande del mundo, lo que vaya a hacer sea a crear nuevas violencias. Sentí mucho dolor
Y así se lo expresé al presidente Obama en una carta de agradecimiento que le envié, pero no me sentía en condiciones del alma para acudir a esa conmemoración, porque me parecía estar viendo el funeral de una política que ayudó mucho, que fue el Plan Colombia. ¿Y cómo vio el anuncio de una fase que el presidente Obama bautizó como Paz Colombia y que dijo sería para ayudar en un proceso de transición si se cumplían ciertos requisitos con las FARC? La verdad es que, como usted lo ha dicho, es correcto, ayudar si se cumplen requisitos, pero es que aquí hay ese problema de impunidad, ese problema de falta de una pena adecuada. Nosotros aceptamos, por ejemplo, que la base de la FARC no vaya a la cárcel. Aceptamos que a los cabecillas se les den sentencias más cortas de las ordinarias, pero que tienen que ir a la cárcel. ¿Y por qué a los responsables de esas masacres, tantas comparables con las Torres Gemelas, por qué les van a dar elegibilidad política en un país que ha sido una democracia como Colombia? ¿Por qué la FARC la convierten ahora en el asociado del gobierno para luchar contra el narcotráfico, cuando la FARC ha sido el gran cartel del narcotráfico en los últimos lustros? ¿Por qué la FARC, que ha maltratado tanto a los agricultores y granjeros de Colombia, al sector del campo, la convierten ahora en el codirector de la política del campo en Colombia? Todo esto duele, estimado Juan Carlos. Álvaro Uribe, senador de la República de Colombia, expresidente, muchas gracias por estar en Directo USA. Muchas gracias, Juan Carlos, y muchas gracias a los televidentes.